Les damos la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a que se queden con nosotros con la tercera parte de la sesión de trabajo 2.3. ¿En qué condiciones el financiamiento público consigue minimizar la corrupción y hace a los políticos menos dependientes de los grandes donantes? Esta sesión de trabajo se realizó en el marco de la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Los panelistas Daniela Picchio, miembro de la Universidad de Turín, invitada de Italia; Quraishi, excomisionado electoral de la India; Lucy Dungu, secretaria de los partidos políticos de Kenia; y como moderador, Sam van der Stack, director general del Programa de Participación y Representación Política de IDEA Internacional, resolvieron las dudas de las y los presentes, además de ofrecernos sus conclusiones de esta sesión de trabajo. Con estas interpretaciones les invito a que se queden con nosotros. Comenzamos. Yo trabajo para una sociedad civil en India llamada Asociación por los Fondos Democráticos. Yo tengo 3 puntos. Uno es que, de hecho, ¿quién pedía el financiamiento público? En India, los principales partidos políticos, los más grandes, no están interesados en el financiamiento público, porque solamente los partidos de izquierda, que no pueden recaudar tantos fondos, son los que piden este financiamiento público, pero los llamados grandes políticos no lo quieren. Esto es algo que puedo ver también en los Estados Unidos, si no me equivoco. En los últimos años, ellos en verdad han excedido el gasto, en verdad. Se trata también de los gastos que ellos son capaces de solventar. Y esto sí puede ayudar a que la sociedad civil reciba un bien, pero los partidos políticos no parece que estén muy interesados. Y segundo punto, me parece que, bueno, se dijo que no les gusta recaudar dinero a los partidos políticos, pero en realidad se han excedido más bien, se ha excedido la recaudación de fondos, de hecho. E incluso si se prohibiera todo el financiamiento privado, todo el dinero que se gastara fuera público, me parece que hay una asunción, se asume que los partidos políticos funcionan solamente por el interés de los partidos y de la sociedad. Y eso es bastante cuestionable, porque la mayoría de los partidos políticos buscan fondos no declarados, porque no todo se va al partido, también se va a los bolsillos de los políticos. Y en el sector corporativo tenemos una situación muy chistosa, porque nosotros queremos recibir el dinero, queremos dar dinero en cheque. Ellos no lo quieren en cheque, ellos quieren el dinero, pero en realidad no quieren recibir este cheque. Entonces el dinero ilegal muchas veces se da en efectivo y una gran proporción no va a donde tiene que ir. Y aquí hay un problema de financiamiento público que debería de ser transparente, y la transparencia, por supuesto, no se ve. Y, por ejemplo, si decimos que a Suecia le va muy bien, pero en cuanto a transparencia no les va tan bien. Entonces, la transparencia es un requisito clave para el financiamiento público. El argumento de que se provee financiamiento público y eso puede generar la transparencia, para mí es una falacia total. Porque los políticos obtienen sobornos de miles y miles de dólares y pueden recibir todos estos sobornos, y a pesar de sus altos sueldos, de todas maneras no dejan de recibir sobornos. Por lo tanto, en cuanto a la transparencia como prerequisito, se trata de usar buen dinero que acaba siendo mal dinero. Eso es todo. Bueno, una cosa más. Si no hay transparencia, entonces, ¿cómo el Estado puede saber cómo presupuestar este financiamiento público? A menos que los partidos políticos te digan cuánto están gastando, pero ¿cómo se puede presupuestar? No solamente con un cheque en blanco, ¿o cómo se hace?
y ahora escuché a dos personas, uno que habló de las condiciones que debería de haber cheques internos. ¿Podría identificarse? Comisionada de elecciones de Nepal. Mi pregunta es para el doctor Qureshi. En la presentación de Daniela vimos que muchos países que proveen este financiamiento público, a pesar de que Sri Lanka, por ejemplo, hay países como Sri Lanka que no lo permiten. ¿Cuál cree que es entonces el futuro de este financiamiento directo? ¿Es deseable? Y si lo es, ¿qué es lo que lo retiene? ¿Qué es lo que lo está deteniendo, en su opinión? ¿Qué está deteniendo a que los países del sur de Asia no lo hagan? Y por cierto, Nepal tiene una situación similar. Se da tiempo aire libre en el financiamiento público, pero no hay un financiamiento directo. Y en cuanto a Lucy, todos sabemos, en nuestro caso, por lo menos en el sur de Asia, sabemos que al redactar las leyes, estas son aprobadas por el Parlamento, que está compuesto de políticos que tienen sus propios intereses. Entonces, ¿cómo reaccionamos con esto? ¿Cómo les va a ustedes en Kenia en este asunto? ¿Quisieras comenzar, Lucy? Voy a empezar con la última pregunta. En Kenia, para poder aprobar las leyes, estas primero las propone el Ejecutivo y después hay una comisión que las revisa y después todos los interesados dan recomendaciones, dan sus declaraciones y la pasan al Parlamento para que ellos la aprueben. Entonces es una serie de procesos legales. Entonces, no solamente es la comisión electoral o el ejecutivo, sino todos los kenianos. Y también en cuanto a la transparencia del financiamiento, yo estoy totalmente de acuerdo, esto debería de ser transparente y el dinero que reciben debe ser completamente declarado. Sí, primero estábamos hablando de los gastos de las terceras partes. En la ley de India se provee que hay gastos y simplemente se tiene que saber cuál es el límite. Por lo tanto, la ley se asegura de que ninguna tercera parte gaste ni siquiera un centavo sin permiso. Y si se tiene que gastar algo, se tiene que declarar. Por lo tanto, la tercera parte tiene prohibido hacer esto porque si no podrían llegar hasta gastos que llegan hasta el cielo. Y después, en cuanto a las entidades corporativas, en India los partidos políticos registrados que tiene 18,000 en el momento. Solo algunos están activos, pero pueden tomar donaciones que son gratuitas y muchos lo utilizan para el lavado de dinero. De hecho, hicimos una prueba recientemente para saber cuál era la actividad política de un partido y vimos que tenían muchos... habían comprado muchas acciones, etcétera, y eso no eran actividades políticas, por lo tanto nos dimos cuenta que hubo lavado de dinero. En adición a lo que dijo la doctora, esa es una lástima que no se quiere la transparencia, y la razón, de hecho, es porque por ejemplo, si le das simplemente no es algo que no se puede manejar, no se quiere tampoco manejar y se le da a un partido, entonces se puede saber cuánto es y entre ellos se pueden volver enemigos. Entonces, si le das dinero a una parte y una parte te da alguna concesión o permiso, entonces simplemente no les convendría declararlo completamente. Ni las empresas privadas ni los partidos quieren divulgarlo. En cuanto al financiamiento público en el sur de Asia, de hecho no tengo una respuesta a la pregunta, solo sé que hay una mala práctica
en las elecciones. Porque simplemente no se quiere la transparencia, porque si hubiera financiamiento público, entonces tienen que asegurar la transparencia, habría auditorías, que es lo que no quieren. Es como en India, también el presidente de Estados Unidos puede tener la opción de tener este financiamiento público, pero se niega porque tendría que rendir cuentas. Entonces es un fenómeno muy, digamos, extenso, no nada más en el sur de Asia. Sí, me parece que hay comentarios muy interesantes que, de hecho, me interesó mucho en el comentario de Carlos. No sabía que había un mandato constitucional en México y desde el punto de vista europeo eso es extremadamente interesante. De hecho, mencionaste que los fondos públicos deben prevalecer sobre los privados y se tienen recomendaciones sobre el equilibrio entre la importancia y entre el financiamiento público y privado, pero normalmente estamos siempre asustados de demasiado financiamiento público. Y eso es muy interesante. En cuanto a los gastos de las terceras partes, me parece que eso también es bastante importante, una lección importante que aprender, porque ese es un punto débil de la legislación financiera de la Unión Europea, porque simplemente se cree que las terceras partes simplemente son parte del área anglosajona, pero no, de hecho, y juegan un papel muy importante en el continente europeo y no están bien regulados. Y también para agregarme a este comentario de los buenos estándares, las buenas normas sobre la regulación o la legislación de las buenas prácticas. Entonces, es interesante resaltar que un gran número creciente de partidos políticos en Europa han estado introduciendo este tipo de buenas prácticas, ellos mismos independientemente de la legislación existente. Por ejemplo, publican en línea y divulgan información en línea que no necesariamente tienen como requisito su publicación. Por lo tanto, en este debate, la transparencia es un concepto y una consecuencia positiva de todo esto. Y un último comentario sobre la democracia de los partidos internos y las condiciones de esta, porque también son las metas de este panel. Básicamente estoy a favor de ponerle condiciones al financiamiento público y los requisitos de transparencia claramente son un elemento importante, pero yo me pregunto en cuanto a la democracia interna puede ser bastante difícil, complicado, porque cuando añadimos estas medidas de que imponen condiciones tienen que ser objetivas, es difícil si no son objetivas, no se podrá hacer una verdadera mejora en esa área. Muchas gracias. Vi dos manos más, pero también quisiera invitar al señor Leschenko a que piense en su respuesta. En Ucrania, de hecho, se introdujo la figura del financiamiento público. Ucrania normalmente es un país donde hay muchos donantes privados y donaciones ilegales. Entonces, ¿qué tipo de condiciones han ustedes establecido en la ley para poder regular ese tipo de donaciones? Antes de esa respuesta, vi dos manos levantadas. Del Tribunal Electoral. Yo quisiera hablar un poco del caso mexicano. Esperen, ¿quieren hacer un punto de este lado? Ok. Con lo que Carlos dijo, de hecho, fue bastante optimista, porque un gran porcentaje del financiamiento público de los partidos políticos son números oficiales. Hay mucha investigación que indica que hay una alta cantidad de financiamiento totalmente ilegal, no nada más del narcotráfico, sino de todo tipo, porque tenemos muy pocos límites de contribución. Entonces podríamos decir que siempre hay contribuciones privadas que son ilegales. Y otro problema que tenemos en cuanto a el sistema electoral sobre regulado y nuestros límites de gastos son muy bajos. Piensen en la última elección federal para el Congreso, para la Cámara de Diputados. El límite era $100,000. Era
muy difícil pensar que cualquiera pudiera gastar dinero sólido y ganar. Y la investigación muestra que el verdadero número debería de ser 8 o 10 veces más de lo que en verdad se gasta en las campañas electorales. Entonces, me parece que no necesariamente tenemos altos niveles de financiamiento público que resuelvan el problema. Me parece que hay muchos problemas en el sistema que no se pueden ver. El sistema no los puede ver. Lo siento, soy muy pesimista, pero tenemos todavía muchos problemas que resolver. Y nuestro nuevo sistema de auditoría es bastante erróneo y no está funcionando. Gracias. Gracias por por el comentario. Muchas gracias. Voy a tratar de participar en inglés para que sea más fácil para todos. Podrá identificarse también sobre todo de la región de Latinoamérica y Caribe de idea internacional. Me parece que hablamos de financiamiento público como si fuera algo homogéneo, ¿no? Un tema homogéneo. Y me parece que cuando estamos hablando de financiamiento público decimos que si estamos a favor o en contra, es como decir que nos gusta o no la pasta. No estamos diciendo nada en específico. ¿Qué tipo de financiamiento público? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuál es la proporción? ¿Cómo van a distribuir los fondos públicos? ¿Lo van a hacer antes, durante la elección, después de la elección? Y así, entonces, tenemos por lo menos de 7 a 10 criterios específicos que dependen de lo que se decide, de las opciones que se tienen en el financiamiento público para completar diferentes consecuencias en el sistema político de las elecciones. Me parece que este es uno de los problemas que estamos enfrentando en cuanto al financiamiento público, porque esencialmente el debate es sobre estar a favor o en contra del financiamiento público. Segundo aspecto, ¿qué tanto se puede hacer de este financiamiento? Si no controlan los límites de los gastos y no se pone todo este financiamiento público sobre la mesa, entonces en vez de estar sustituyendo el financiamiento privado, simplemente se añade al privado y es completamente inútil. Por lo que me parece que uno de los objetivos de esta conferencia, como dije en el primer día, es que tenemos que identificar, primero que nada, lo que sabemos, y segundo, lo que pensamos que sabemos pero no sabemos. Y en cuanto al financiamiento público, esto es un gran tema, porque necesitamos mucha más investigación para en verdad entender en un contexto específico cuál es el tipo de financiamiento público, la especificidad de este financiamiento público, y el caso de México es muy relevante porque el financiamiento público se ha utilizado aquí en la elección del 2000 para saber si podían nivelar el campo de juego después de 70 años, que la oposición pudiera ganar, porque como Lorenza Córdoba dijo el otro día cuando se eligió a Zedillo dijo, bueno, la elección estuvo bien, pero fue completamente desigual. Por lo tanto, para poder utilizar el financiamiento público, yo creo que sabemos muy poco de esto y debería ser una de las prioridades en cuanto a la agenda de investigación y que deberíamos de saber mucho mejor. Porque el problema es que si nosotros no lo justificamos, no justificamos los efectos que tienen los fondos públicos, es difícil justificar, sobre todo en momentos donde tenemos ajustes económicos, desaceleración económica y la gente dice, bueno, en vez de usar fondos públicos para los partidos públicos, ¿por qué no lo utilizan para donar a los hospitales, a la educación? Entonces, seguimos diciendo que estos fondos públicos invertidos en la política es muy buena inversión, no es un gasto, pues se necesita más información para justificarlo y entender las consecuencias de esto. Gracias. Muy bien, ya tomamos nota de esta recomendación. ¿Tuviste suficiente tiempo para pensar en la pregunta? Sí, gracias por la pregunta.
Quisiera recalcar que se va a adoptar la ley, pero me parece que va a ser en septiembre. Vamos a permitir estos fondos públicos para los partidos políticos y las donaciones para los partidos políticos. Las donaciones van a ser de $20 millones para los partidos y con un 3% con respecto a la última elección. Y también el 10% de la cantidad se va a dar para los partidos que respeten la igualdad de género. 90% para todos los partidos. Dividido también dependiendo del resultado de las elecciones. Y en cuanto a las donaciones públicas o privadas se puede $4,000 máximo. Para personas, $16,000 para las empresas. Por lo tanto, eso es lo que se va a redactar en la ley. Y también tenemos donaciones de entidades gubernamentales y municipales. Y también las donaciones se tienen que publicar en un sitio web específico una vez. No, de hecho, cada 3 meses se van a publicar. Es un sistema que se tiene pensado en la ley y y queremos recibir, de hecho tenemos buena retroalimentación sobre esto. Bueno, pues vamos a regresar al panel, pero quisiera pedirle al señor Onguil de España que represente, que después de esta respuesta haga su comentario sobre financiamiento público y cómo lidia su partido con esto. Vamos a hablar con el doctor Quraishi, después Daniela, luego Lucy. Bueno, esta es una respuesta a tu comentario. De hecho, no tuvimos tiempo para hablar en detalle de esto. Nosotros hemos tratado de dar la respuesta sobre, bueno, qué tipo de fondo estamos hablando. Si es para una campaña o no para invertir ni cualquier otra actividad. Y también la pregunta es, antes o después de la elección, las dos son posibles. Y número 1 se basa en el desempeño directo y no en que yo subjetivamente pienso que me caes bien, te voy a dar. Si te doy, por ejemplo, $1, eso se te puede dar después de la elección, pero también podemos hacerlo antes de la elección, financiarte si tenemos confianza en que eso se podría ajustar y es un modelo que se puede adaptar en nuestro país. ¿Cuánto? No es... Más bien se basa en el desempeño del partido. Si son un buen partido van a recibir mucho dinero. Si eres un candidato que no tiene ninguna posición y estás sentado porque el dinero es disponible, el dinero no es para ti. Recibas $1, pero vas a perder tu depósito de garantía. Y entre los detalles operativos que podemos ver, las empresas antes estaban dando el dinero por debajo de la mesa y a veces se quedaban con parte del dinero, pero ahora pueden donarlo y se les tiene que cobrar un cierto impuesto también. Y también el gobierno puede contribuir al fondo. Pero, por ejemplo, de esos $1,000 millones de dólares que yo decía, esa es la recaudación de todo lo que los partidos políticos han reportado en los últimos 5 años. Entonces, esa es la capacidad máxima, es lo que se necesita para gastos. 75% de las fuentes no están declaradas, entonces pueden ser ilegales. Para eliminar eso, ok, si tú dices $1,000 millones de dólares, yo te doy otro $1,000 millones de dólares, pero no se lo pidas a los fondos privados. No tengo mucho que añadir.
Pero con respecto al comentario de la variedad del sistema, de los sistemas de financiamiento público, como mencioné antes, podemos tratar o ver a Europa como un área homogénea. Pero esto es con respecto al tema general de cuánto dinero se vierte en los partidos políticos, porque sabemos que hay una variedad de diferentes sistemas y con diferentes umbrales, etcétera. Entonces sería muy interesante ver cuáles son los que producen los mejores efectos, a pesar de que dudo que podamos decir que en Europa solamente hay un modelo que funcione. Tendríamos que tendríamos que hacer una comparación de todas estas cosas. Sí, estoy de acuerdo en que no nos fuimos a los detalles, pero en cuanto a este fondo público, sí lo tenemos. Y cualquier persona, de hecho, puede dar dinero a ese fondo que se va a distribuir entre los partidos públicos, y los criterios están provistos por la ley. Esto es continuo, se puede hacer cada año porque se distribuyen los fondos a todos los partidos utilizando los mismos criterios. Y también tenemos un límite de gastos que se tiene que imponer por la comisión durante las elecciones, que se tiene que hacer un año antes de la elección. También quiero aclarar que, bueno, ¿cómo lo gastan? Está muy especificado en la ley que es para la promoción de la democracia, y creemos que también es para la educación cívica. El último comentario, quisiera pedirle a Miguel Ángel cómo su partido maneja el financiamiento público. En cuanto al contexto español, voy a hablar en inglés. ¿Podrías presentarte? Soy Miguel Ángel. Pertenezco al Parlamento de Madrid. Estuve trabajando en Podemos, el partido político de España, desde septiembre del año pasado en cuanto a transparencia y finanzas. Antes era una activista pro transparencia de los partidos políticos, por lo tanto he hecho todo el ciclo, digamos. Quiero empezar con una pequeña anécdota. Siempre quiero dar una anécdota como miembro de un partido socialista durante muchos años en España, que una vez dijo: prefiero 10 minutos en la televisión que 10,000 miembros de un partido. ¿Por qué lo digo? Es importante porque una vez que uno entra en este financiamiento público, tal vez ya no necesitas más a los miembros de tu partido ni los fondos de nadie, simplemente te despegas de esa base que te da soporte. Por lo tanto, estoy a favor del financiamiento público, pero tiene que sopesarse y tiene que ser una de las fuentes y no debe tener ningún vínculo con otro tipo de finanzas. Y en cuanto al caso español, hice los cálculos yo mismo. Nosotros tenemos per cápita y por elector también 3 veces lo que recibe Alemania. Tenemos casi un sistema federal y muchas veces el dinero que recibe, por ejemplo, Francia es excesivo. Y no entiendo por qué tienen que gastar 30 millones de euros en salarios para los partidos. Por lo tanto, yo creo que es muy importante lo que dijo, no me acuerdo su nombre, lo que dijo Daniel, que lo primero que quiero resaltar es por qué se obtienen fondos públicos: por la representación. En cualquier caso, no puede ser una barrera, como en España, para otros nuevos partidos para que entren en el juego político si no se está cerrando el sistema político y no se están adaptando a la realidad. Lo segundo es por qué están argumentando esto. Tienen representación y por lo mismo
se quisiera hacer un buen trabajo como legislador. Y después yo tengo la opinión que este financiamiento debe de permanecer en el presupuesto del Parlamento, de la organización que sea, y eso es lo que se hace sin lugar a dudas en el Parlamento Europeo, en el que cualquier donación de miembros del Parlamento se debe de incluir en el presupuesto del Parlamento bajo su propio control. Otra pregunta, ¿es difícil discutir esto abiertamente? Pero necesitamos financiamiento estructural en el gobierno para mantener las estructuras. Yo creo que esto es especialmente especial para mantener un buen equilibrio. Se tendrá un buen partido si se tiene una buena base. Es por eso que no olvidaría el financiamiento público para eso. Y en el caso de Podemos, brevemente, en el Parlamento Europeo, en el regional, tenemos una función que es utilizar dinero solo para usos parlamentarios, solo cierto porcentaje se puede utilizar para mantener la estructura del partido a través de financiamiento a multitudes o a personas. Muchas gracias. Disculpas a todas las personas que aún tienen preguntas, pero tenemos el tiempo limitado. A mí me pareció un debate muy valioso. A los panelistas, muchísimas gracias por sus presentaciones y también al público por sus preguntas. Algo que yo voy a llevarme conmigo de esta discusión es que hay muchas condiciones disponibles. Estos límites y prohibiciones legales y estas condiciones para la democracia interna de los partidos, por ejemplo, están disponibles para nosotros al implementar el financiamiento público, pero una vez que mapeamos estas condiciones debemos de determinar cómo se pueden aplicar a diferentes contextos, y esto a mí me parecería como una especie de herramienta que podemos utilizar en diferentes contextos. Si así se ve el contexto, podemos ingresar estas condiciones para llegar a este resultado. Entonces yo preveo que hay una investigación que se puede desencadenar de esto. Si alguien está interesado en trabajar con nosotros sobre este tema, acérquese a nosotros. Hay café disponible afuera de la habitación. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.